Muy buenas tardes a todos y todas, o días en donde nos puedan estar conectando en el norte de México o en Latinoamérica. Bienvenidos a todos y todas a la 12ª o 12ª Jornada Nacional de Nuevas Tendencias de Educación a Distancia en México y en la región, construyendo la educación 4.0. Agradeciéndole a Cudi, a Martita, a Lalo, a Enrique, a Aarón, que nos ayuden el día de hoy a realizar este evento, esta jornada una vez más. Mi nombre es Pedro Rocha y soy el responsable del Comité de Educación a Distancia de la Red Late. Y hoy es un doblemente especial porque hemos invitado al doctor Germán Escorcia como para el aniversario, Germán. Es el primer año que espero que nos dé para más. En la Red Lat estamos muy entusiasmados con estos espacios, inclusive trajimos unos pastelitos o muffins que al final lo compartiremos con la mesa de trabajo. Y a todos ustedes en forma virtual les estaremos demandando por las redes sociales. Como ya he mencionado, el doctor Escorcia, pues aparte, Germán, de ser un buen colega y que nutres y impactas esta celebración de un año de estas jornadas, yo en lo particular quiero decirte que has sido un inspirador en lo personal. En todo mi camino siempre te he escuchado, nos hemos encontrado en Horizon, en miles de lugares que el doctor Escorcia ha impactado en esa motivación, Germán, de que en lo personal diga algo más viene, algo tenemos que preparar. Y pues eso me he dedicado en mis pequeñas trincheras que me ha tocado en la vida profesional. Yo me voy a permitir leer y le agradezco al doctor que me hizo muy breve, muy conciso su semblanza, porque ya se imaginarán lo enorme que debe de ser de todo lo que ha impactado y le han dado grandes reconocimientos al doctor. El doctor ha sido director de proyectos especiales en Colciencias, en Colombia, él es colombiano y más mexicano y por aquí Chilango Light, que por ahí te decimos. En Colombia obtuvo el premio de Laser Person Flow en el IDRC Canadá, gerente del Centro Latinoamericano de Investigación en Educación en CEIE IBM, vicepresidente del Consejo Mundial de Gobiernos del Programa General de Información UNESCO, consultor internacional en innovación, tecnología y aprendizaje. El doctor Escorcia asesora organismos como el BID, UNICEF, Telefónica, UNAD, Microsoft e Intel, y asociaciones como SOMESE y AMIAC. Es conferencista sobre economías emergentes y ejes del talento para la academia, gobiernos en la región. Explorador en el tema en futuro del talento y prospectiva de tecnología. Investiga sobre la sociedad de la imaginación y economía compartida en empresas inmateriales algorítmicas. Fundador del Global Main y cofundador de México Exponencial. Su ponencia al día de hoy pues es derivado de lo que estás investigando, Germán, y que ya nos has venido platicando, y te decía que te hemos nombrado como probaditas de lo que ya nos vas construyendo, pero hoy nos traes más y eso te lo agradezco, de la sociedad de la información a la sociedad de la imaginación. No quito más el tiempo para aprovechar el día de hoy este momento de tenerte, Germán. La verdad es que me da mucho gusto a la Red Late que te tengamos aquí Muchísimas gracias. Bueno, es un gran privilegio poder contribuir con los desarrollos de Red Late y aprovechar los servicios y la infraestructura de CUDI a través de todas las universidades, que además nos permite estar presentes en muchos países y en muchos espacios de México y otras geografías. Hace un tiempo me tocó, recién llegado a México, nos recordábamos hace un rato,
señalar en el camino que venían unas cosas un poco distintas de las que ya conocíamos. Nos estábamos moviendo de una órbita de la industrialización hacia una órbita de la economía de la información. No se llamaba así en aquel momento, empezó a aparecer, y hoy, cuando tenemos que las 10 empresas más importantes del mundo son empresas que son principalmente manejadoras de información, entendemos que habíamos cambiado de órbita. Y hoy el propósito es explorar, y les pido a todos una mente abierta para navegar juntos por estos territorios un poquito inexplorados. Pienso que vamos a cambiar nuevamente de órbita. Nos estamos moviendo de una sociedad basada en información y conocimiento hacia una sociedad en donde tendrá más valor y se genera una nueva economía con ello, la imaginación y la creatividad. Esto se dice fácil, pero me hace acordar, ahora que mencionaste a Colombia, que decía Gabriel García Márquez, en América Latina creemos que la creatividad se nos da natural y que es fácil. Ni es uno ni es lo otro. Y él decía, los reto a que pongan en su máquina de escribir, en su Underwood, decía él, una hoja de papel en blanco el lunes por la mañana y escribe algo que nadie más ha escrito antes. El martes es difícil, el miércoles aún más, el jueves casi no llego y el viernes imposible. Entonces él decía, creatividad es probablemente una de las disciplinas más rigurosas del ser humano. Requiere eso. Vamos a darnos una navegada por estos temas y les propongo entonces iniciar esta exploración de la información a la imaginación, entendiendo que nos movemos a una sociedad en donde el mayor valor en los mercados será asignado a las producciones de las mentes de las personas y de las naciones que estén mayormente basadas en nuevas ideas, en imaginación, en creatividad, en innovación. Vamos a usar estos tres conceptos casi indistintamente a lo largo del viaje, pero empecemos a preparar nuestras propias mentes para entender que vienen espacios muy importantes hacia el futuro en términos de cómo va a cambiar la actividad humana, cómo va a cambiar la economía, los modelos de negocio y los tipos de empresas. Cómo serán esos empleos en el futuro, cómo serán las actividades productivas y a su vez los retos que eso significa para las instituciones que forman personas. De manera que no solamente desde la escuela básica, sino hacia el futuro tendremos retos inmensos en las instituciones formadoras, particularmente las formadoras de formadores, donde habría que aplicar un rayo láser para desarrollar con ese tipo de instituciones en particular estrategias muy dirigidas a fortalecer sus capacidades para que formen a otras personas. Todos en el escenario actual ya conocemos y estamos empezando a hablar por diferentes caminos de las nuevas tecnologías. Kurzweil, muy famoso, muy conocido en los ambientes de la computación y del cálculo, empezó a hacer estudios y calcular que la tasa de crecimiento de las tecnologías se había convertido en exponencial. Es una tasa logarítmica, o sea, crece a una proporción que es mucho mayor que la proporción lineal. Y las capacidades de
almacenamiento, las velocidades de procesamiento, las capacidades de despliegue, las capacidades de transmisión, todas esas tecnologías que antes eran mundos distintos y se fueron asociando, generaron una escala de cambio en las nuevas tecnologías que hoy nos asombran. La mayoría de estas tecnologías que voy a mencionar aquí seguramente son conocidas por todos quienes nos siguen, pero lo que está pasando y es observable, y traigo para ustedes, digamos, esa señal, es que se empezaron a asociar entre sí y están empezando a generar resultados inesperados, algunos de extrema importancia. Entonces, empiezo por decir que una de las primeras familias que se configuró fue la de realidades mixtas. Venían dos caminos distintos. Por un lado estaba la realidad virtual. La realidad virtual eran cosas que se creaban en las computadoras. Tuvo mucho auge cuando empezaron los videojuegos. Cuando la gente hacía videojuegos, te creaban un escenario que no existía, donde acontecían cosas, y ese escenario interactuaba con las personas. Luego apareció, con la llegada de manejo de grandes datos y computación en la nube y altas telecomunicaciones, la idea de la realidad aumentada. Podíamos sobre un objeto detectar si había capas de información sobrepuestas sobre el objeto. Entonces uno podía, enfocando un objeto, entender que había sobre él una gran cantidad de información de todos tipos disponibles. Si están observando la imagen, ahí en la esquina superior derecha, pueden ustedes encontrar una gráfica de un celular de nueva generación con un despliegue holográfico, con una base georreferenciada y un monumento, la Torre de París. No sé si se vea, pero en el extremo de la torre se ven unos letreros. Si uno le pica a uno de esos letreros, aparece toda la ingeniería de la torre. Las catenarias, cómo fueron los cálculos, el peso de la pintura, el número y especificaciones técnicas de los tornillos y de las tuercas, el peso mismo de la torre y todos los cálculos del viento y una serie de cosas. Más abajo hay otra capa de información que, por ejemplo, puede significar los acontecimientos políticos de la época cuando se construyó la torre en ese lugar. Y más adelante las pinturas que tienen a la torre como un objeto de arte, y a su vez hay hasta un sitio en donde suelo contar esta anécdota que me sorprendió mucho. Los japoneses, cuando van a la torre y se toman una selfie, la suben a un sitio especial. Entonces uno puede encontrar en esas capas una capa donde están todas las fotos selfie de los japoneses cuando se paran frente a la torre. Todos iguales. ¿Para qué sirve eso? No sé, pero a ellos les encanta. Esas capas de información generaron esa noción de la realidad aumentada. Pero la fusión entre las dos empezó a generar espacios nuevos. Recuerdo un experimento que hicimos cuando estábamos diseñando la ciudad creativa digital para Guadalajara. Nos pusieron dos fotografías en la mesa de un BMW rojo. Una era una foto real del vehículo y otra era una hecha por computadora. Consistentemente los de la fila elegimos la foto hecha por computadora como si fuera la real. Así están los niveles de producción en este momento. Fuimos encontrando en las industrias hacia el futuro que la producción de cine, por ejemplo, hoy tiene elementos de realidad virtual de las 20 películas más taquilleras del mundo en el año 18. 18 de esas películas tenían elementos de realidad aumentada y de realidad virtual.
y las otras dos eran pura realidad virtual. Pues ya marca la tendencia de para dónde nos vamos moviendo con videojuegos, cine y otras cosas. Esa familia va a tener mucha importancia en el futuro, vamos a verlo más adelante, así que por eso me detuve un momento en tratar de explicar eso. Debajo de la imagen del celular hay una tableta que los estudiantes pueden enfocar en su escuela y mirar unos árboles que están ahí en la vecindad, y si hay realidad aumentada podría aparecer información que dice qué especies animales vivieron allí, cómo se alimentaban, etcétera, etcétera. De manera que realidad aumentada empieza a ser también un contribuyente importante a los procesos de aprendizaje. Y las nuevas formas de visualizar espacios físicos con nuevos lentes que están dotados de las dos realidades, mixta y virtual, y aumentada, digamos, nos permite generar un tipo de experiencia. Atención a esa palabra, la vamos a usar mucho, se va a volver muy importante en los próximos años. Hoy la usamos poco y no hablamos, por ejemplo, de experiencial cuando hablamos de aprendizaje. Veremos esas dos palabras juntas en los próximos años como una revolución para los procesos de aprendizaje y sobre todo para los docentes. Otra familia que no es tan nueva, ya lleva muchos años, a mí me tocó cuando estaba estudiando ingeniería hacer un ejercicio para convencer a los estudiantes de ciencia política, yo estaba haciendo la carrera de ciencia política simultáneamente, de ese nuevo tipo de inteligencia que aparecía con los robots y con tarjetas perforadas, que era lo de la época. Eso delata mi edad. Ni digas. Me tocaron tarjetas perforadas. Le enseñábamos a las máquinas a jugar este jueguito, no me acuerdo en México cómo se llama, que es de crucigrama. Gato. El jueguito siempre se me olvida. Gato. ¿Y en Colombia cómo le dicen? Ese de las bolitas para formar tres y las X. Bueno, el gato. Enseñarle a una computadora a jugar gato. Bueno. Ahí se ve el ponente igual. Aprendió. ¿Perdón? Si pueden mantener sus micrófonos cerrados, por favor. Adelante, Germán. Con aprender a jugar gato, estábamos descubriendo dos cosas. Los inicios de la inteligencia artificial, las máquinas que aprenden, y los protocolos y procedimientos que la inteligencia artificial puede aplicar para desarrollar ayudas a la mente humana. Empezamos por allí. Claro, ustedes se pueden imaginar, cuando uno juega ese juego, tu primera jugada es totalmente aleatoria en general. La segunda jugada depende de la jugada del oponente. Y la tercera jugada es una jugada que depende de la información que hay en el juego. Cuando le enseñábamos a la computadora, su primera jugada era el resumen de todas las jugadas, escogía una que no lo condujera a perder. Todas las jugadas que conducían a perder, él las ponía en un archivo. Entonces no usaba ninguna de las jugadas que conducen a perder. La segunda jugada era un cálculo probabilístico óptimo de una selección de miles de jugadas en donde él ponía su siguiente jugada casi en forma óptima. La tercera jugada era invencible. Era invencible, sí. Entonces, después de que le enseñamos, nunca le podíamos ganar. A veces le ganábamos, casi nunca le volvimos a ganar. Entonces, casi siempre sacábamos empates. Si éramos muy buenos, la mayor parte de las veces la máquina nos derrotaba. Había aprendido a jugar mejor que nosotros. Bueno, eso de los años 70 tomó carrera y últimamente inteligencia artificial, lo hemos visto con las nuevas tecnologías, la velocidad de los procesadores, las capacidades de diseñar rutinas y algoritmos dentro de las computadoras que les permitan aprender, retener y analizar información, han hecho que los procesos de inteligencia artificial se vuelvan muy importantes. Hoy se conocen como computación cognitiva móvil y también como machine learning o procesos de aprendizaje de las máquinas.
¿Qué es lo importante de todo este asunto? Que así como las máquinas en la era industrial sustituyeron las tareas manuales de las personas, la inteligencia artificial está empezando a automatizar las tareas de oficina de las personas, de los contadores, de los abogados, de una enorme cantidad de personas y profesiones y ocupaciones. Sí hay quienes dicen que esto va a acabar con muchos empleos. Yo soy de los que sostiene que por cada empleo que cambia una de estas nuevas tecnologías, genera 6 más. La diferencia es que nos está cambiando el proceso en la mente que vamos a aplicar. Entonces, si lo que nosotros hacemos en general es una tarea de tipo rutinario, es muy susceptible que estos algoritmos la cambien. Pero esa es una fracción del problema. Hay otras más interesantes. Por ejemplo, los robots. La gente empieza a hablar de los robots y todos en general tenemos sobre los robots una visión tipo humanoide. Pero en realidad, para los que están aquí en la Ciudad de México y muchas de las ciudades mexicanas y en América Latina, aplicaciones como Google Maps y Waze, ¿sí?, son un robot pleno, completo, que aprende todos los días de nosotros y que lo llevamos en el celular de copiloto que nos acompaña en todos los viajes diariamente. Yo no me acuerdo a qué horas estuve en tal lugar o tal día dónde estaba. Si le pregunto a la aplicación, sabe. Entonces, son herramientas que complementan trabajo de la mente. Yo todavía creo que no es que vaya a ejercer una superioridad ese tipo de cosas sobre la mente humana, pero sí es cierto que podemos enseñarle a que sepa cosas que nosotros en general no retenemos o no recordamos o no logramos asociar. Esos son temas que tienen mucho valor hacia el futuro. Vamos a ver la siguiente. En las nuevas tecnologías, el tema es Internet de las cosas. Apareció como una familia a la cual se suman varias otras. El Internet de las cosas, para algunos de los que nos siguen, que no lo siguen muy de cerca, podría resumirse fácilmente como la posibilidad de tener sensores dotados de un pequeño procesador y de una fuente de energía que se le pueden aplicar a cualquier objeto. Y luego los podemos comandar a través de un dispositivo como un teléfono celular. Entonces, esos objetos conectados entre sí pueden ser cualquiera. Claro, uno podría conectar aquel cuadro en la pared con esa botella de agua en la mesa. La pregunta es ¿para qué? Ahí viene la imaginación. Si a uno se le ocurre algo en que conectando dos objetos entre sí encuentra una utilidad o un servicio o una posibilidad que antes no habíamos descubierto, ya estás desarrollando este nuevo nivel de tecnología que se llama Internet de las Cosas, que no es tan importante por la tecnología per se, sino por la imaginación de las personas. Esto es la primera muestra de para dónde vamos. En la tabla de abajo, los que están observando la presentación, se muestra un cálculo que hizo la empresa Cisco hace unos años, un par de años tal vez, en donde dice que para el año 2035, algo así, habrá alrededor de 50.000 millones de objetos conectados a Internet. Es decir, amigos, el tema es que, mal contados, hoy somos de los 6.000 millones de habitantes en el planeta, que seremos 9.000 para el año 2035, según los cálculos del Banco Mundial. De esos 6.000, unos 3.000 estamos conectados a Internet. Muy pocos de esos aprendiendo algo, la mayoría consumiendo diferentes tipos y formatos de información. De esos 3.000 millones de personas, hoy tenemos muy pocos objetos conectados a Internet. En pocos años tendremos 50.000, según los cálculos.
Y esos 50.000 millones interactuarán con los 3.000 millones que estamos conectados. Tenemos 53.000 millones de entidades conectadas a Internet con muchas posibilidades de interacción. Se dice que esta es la actividad humana de más alto crecimiento en los próximos años. ¿No? Interesante, Pedro, porque es muy retador. Porque la pregunta es, a ver, si estos analistas dicen que eso es lo que más va a crecer, nada en el mundo va a crecer más que este tema. La pregunta es, ¿nosotros qué estamos haciendo para estar en ese juego? ¿O vamos a estar afuera mirando? Se vuelve un reto, como lo acabas de decir, es muy importante. Se suman, cuando esos objetos empiezan a producir información, hicimos un análisis para el caso de Guadalajara, para allá van, se demora un poquito más de lo que originalmente pensamos, pero para allá van. Decía, podemos poner sensores en los árboles, en los semáforos, en los vehículos, en los celulares de las personas, en la administración pública, en todo tipo de transportes, etc. Y todos esos, cada segundo, cada milisegundo, si queremos, transmite un dato, que puede ser temperatura, radiación, espectro, velocidades, congestiones, etc. Y toda esa información genera grandes volúmenes de datos en un año. Con un aparatito transmitiendo cada segundo un dato, al final del año imagínense cuántos tenemos. Si tenemos miles de esos objetos distribuidos por la ciudad, pues entonces ya estamos frente a un volumen de datos como nunca antes habíamos tenido que enfrentar. Viene ese tema que empezó a llamarse Big Data o analítica de grandes datos. Y todo lo que esto significa es que los matemáticos, los actuarios de profesiones de hoy van a evolucionar a nuevas profesiones en donde serán grandes analistas para tratar de descubrir qué patrones encierran esos datos. Entonces, diseñar rutinas en las computadoras para analizar esos datos se va a volver una de las profesiones más importantes del mundo en los próximos años. Ya empezó a ser. La demanda por analistas de datos hoy es la demanda profesional más alta en los países desarrollados en este momento. Bueno, eso se suma al cloud computing, otra familia de tecnologías que empezó a conectar las cosas. Recordarán, nosotros somos de la generación que almacenaba cosas en los floppy disk. ¿Sí? Algunos, la mayoría de quienes nos siguen ahorita en esta transmisión no los conocieron. Luego tenemos estas cosillas como los USBs, aquí hay una, ¿sí? ¿Dónde la puse? Aquí está. Las USBs, que tienen la capacidad de miles de esos disquitos que usábamos antes, los discos duros, etc. Y almacenábamos la información localmente. Hasta que apareció una posibilidad que decía, para que tu información no dependa del dispositivo que la almacena, pongámosla en un dispositivo donde tú la puedas ver desde cualquier objeto, desde cualquier lugar, en cualquier momento. Eso fue una gran revolución. Es una liberación. Totalmente. ¿Sí? Nos liberó de la esclavitud de que está en mi computadora y hasta que no llegue a la casa no puedo encontrar el dato que me estás pidiendo. Bueno, el caso es, o a la oficina, el caso es que cloud computing en realidad se dice computación en la nube. En realidad no hay tal nube. Son unas bodegas inmensas con unas megacomputadoras que almacenan toda clase de información con unos sistemas de telecomunicación tan grandes que permiten que cualquier usuario desde cualquier lugar del mundo, cualquier lugar, encuentre la información que requiere. Esto es muy importante porque esa liberación configuró entonces la posibilidad de que grandes corporaciones, empresas, las líneas de transportes, de hoteles, de automóviles, las fábricas que tienen pequeñas plantas de producción en diferentes lugares y todas esas cosas pudieran tener todo conectado en lo que en ingeniería denominamos tiempo real. Bueno, con los ejemplos que ya vi de Guadalajara, es lógico entender que a donde más va a servir esta tecnología es para hacer las ciudades más eficientes. La sentencia es muy dura. El Banco Mundial dice, seremos 9.500 millones de personas. Para esa época,
la mayoría, el 80% va a estar viviendo en concentraciones urbanas. Y esas concentraciones urbanas han sido diseñadas con tecnología de hace más de 200 años. Son espacios destinados a garantizarle al ser humano su infelicidad. Así dice el informe. Dice, claro, esas concentraciones humanas diseñadas con una tecnología tan obsoleta, pues ahora concentran personas que viven en situaciones de alto estrés, en congestionamientos, en un montón de cosas, problemas de contaminación, etc. No tengo que repetir los problemas. ¿Cómo salirse de ahí? Ese sí es el problema. O sea, ¿qué hacemos? Los siguientes 20 o 30 años vamos a seguir haciendo lo mismo y la gente va a seguir llegando y las que hoy son pequeñas poblaciones se van a convertir en ciudades y luego en megaciudades y vamos a repetir el fenómeno los siguientes años, ¿o qué vamos a hacer? La tecnología de información nos puede ayudar mucho en eso, porque puede hacer la operación de las ciudades mucho más eficientes. Analistas del MIT, un equipo con el que trabajamos para el proyecto de Guadalajara de la Sensible City Lab. Sensible es no Smart Cities, es ciudades capaces de ser sensibles, de entender lo que hacen sus ciudadanos. Miren qué concepto, es muy importante. Hablan de que podemos quitar todos los semáforos, que podemos reducir el número de viajes de los taxis. Medido anualmente, el número de viajes de los taxis da un número. Ese número se puede bajar a la mitad y podemos disminuir la flota de taxis y bajar las congestiones en las intersecciones. Podemos quitar los semáforos de las intersecciones, midiendo los desplazamientos y poniendo velocidades promedios en donde en las intersecciones no se detenga el vehículo, solamente reduce la velocidad y se negocia entre vehículos el paso de los mismos. ¿Estamos lejos de eso? Nada. Estamos muy cerca. Bueno, entonces, ciudades inteligentes hacen un gran uso de esa familia de tecnologías exponenciales. Y la última es la familia de la robótica conectada. Hay un informe muy importante, valioso, se los receto a todos, que se llama La Cuarta Revolución Industrial. Lo escribió, el informe lo escribió Klaus Schwab, que es el director del Foro Económico Mundial. Está en el sitio del foro, ya es ahora, al principio era un informe, ahora es toda una sección del foro con videos y estudios de los países y una serie de cosas. Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0. Él empezó a hablar de que todas estas tecnologías iban a contribuir a automatizar las conexiones entre los robots. En Colombia decimos, pues eso era un cuentazo. Y no hace mucho, ¿eh? Pero trabajando en otro proyecto con la Universidad de Puebla, un grupo de universidades de Puebla, dirigidos por la Benemérita Universidad de Puebla, y la Volkswagen, fuimos a hacer unos experimentos para un proyecto que se llama Campus de Innovación, que es tratar de asociar formalmente y en formas muy serias los procesos innovadores de las empresas con las universidades. Entonces, es un tema interesante que tiene que ver, ahora en la discusión podemos abordar un poquito el tema de esto para dónde va con las universidades. Pero el caso es que vi a unos robots de la Volkswagen en Puebla y cuando pasamos por ahí los ingenieros dijeron, estos están trabajando y nosotros no sabemos en qué. Lo voltearon todo el mundo a mirar. A mí no me sorprendía, pero los demás que estaban conmigo voltearon a mirar, ¿cómo así que no sabes? Y yo, bueno, es un decir, pero en realidad unos robots de Alemania comandan a estos robots sin intervención nuestra, esa es la verdad. Y cuando todo el mundo puso la cara larga, dijeron, bueno, pero tranquilos, hay chicos mexicanos aquí, en esta planta, que están programando robots que comandan a los alemanes. Yes. Ya está. Entonces, la manufactura autónoma empezó a tomar forma. Y se conectan entre sí y hacen cosas y deciden piezas, tiempos y procesos entre ellos. Se vuelve muy interesante. Y a eso se asocia una revolución que empezó, va lenta, más lenta de lo que pensamos. Pero pasó lo mismo cuando, la mayoría de ustedes recordarán que cuando no teníamos, bueno, la mayoría de ustedes no conoció que no existían las impresoras a color.
había solo de blanco y negro, y si era a color había que ir a un centro donde había una impresora a color y te cobraban una fortuna por cada página. Bueno, hoy tenemos eso en la casa y ya las estamos dejando de usar. Las impresoras 3D sustituyen el modelo industrial casi completo. Si tú lo que puedes hacer es mandarle un código a un comprador que solicitó un objeto y ese comprador lo imprime en su impresora o en una vecina, ¿sí? ¿Para qué quiero entonces yo una bodega de materias primas, una planta de producción, una bodega de materiales terminados, camiones y trailers y la bahía para carga y descarga, la bodega de distribución y los puntos de venta? Si todo eso se hace mandando las instrucciones directamente al usuario. ¿Se imaginan? Mírenlo con calma. Esto que yo estoy diciendo acabará con las autopistas, los puertos y los aeropuertos. Atención. ¿O no? ¿Para qué quieres los containers atravesando todo el Pacífico si te mandan las instrucciones y tú las puedes imprimir? Es una revolución lo que viene ahí. Está más lentita, pero cambiará los modelos industriales. A eso me refiero. Estas cosas están cambiando todos los modelos que antes teníamos. Ya describí todas esas tecnologías, vámonos a un tema interesante. Aparece una nueva economía. Entonces, para los que me siguen en la transmisión, es muy interesante que podamos entender que a mí me tocó vivir la época en que la General Motors era el número 1 de la tabla y luego la mayoría eran empresas petroleras o manufactureras. Y hoy, los 5 primeros, miren, ahí están. Están viendo la lámina, ¿no? Sí. Los 5 primeros: Google, Apple, Amazon, Microsoft, AT&T. ¿Sí? En el año 17, finales del año 17. Y en el final del año 18, la tabla va a cambiar otra vez este año mucho, pero miren los jugadores: Amazon, Apple, Google, Samsung, Facebook. Esas empresas, lo que venden no lo puedes tocar. ¿No? Estamos claros. Son empresas de un enorme valor. Son las empresas más valiosas del mundo. La marca y los volúmenes de venta son tan altos que desplazaron a todas las otras industrias. Este es, señores del jurado, la evidencia que pongo en la mesa de que nos movimos de la sociedad industrial a la sociedad de la información. Mis viejas conferencias, algunos tal vez alcanzaron a oír de Navegantes del Conocimiento, fue las primeras conferencias que yo di en México cuando llegué. Tenía mucho de este sabor. Todavía yo no sabía que estas serían las empresas, no teníamos idea ni siquiera porque no existían esas empresas. Todas son nuevecitas, ninguna tiene más de 20 años. Bueno, en 20 años mire el takeover que hicieron, ¿no? O sea, se sobrepasaron a todas las demás. Y gran parte de esta presentación, distinguidos participantes, está dirigida a señalar que un fenómeno parecido a este es el siguiente que viene, el de Uber, ¿sí? Que es una empresa inmaterial, prácticamente no existe. O sea, hay por asuntos regulatorios necesidad de tener ciertas cosas. Pero es una empresa que no necesita oficinas, no necesita vehículos, no necesita activos, no tiene personal contratado, excepto muy pocos que operan en la empresa, etc. Para el volumen de ingresos que genera, es una empresa que podríamos calificar como inmaterial. ¿Sí? ¿Me siguen? Es un punto muy importante, las empresas inmateriales. Y esas empresas, lo que producen, lo que nosotros usamos de Uber, al final es el transporte. Sí. Pero la empresa en sí misma no te da el transporte, lo que te da es la información. Entonces, esa empresa lo que produce es un intangible. Empresas inmateriales que producen bienes intangibles. Esos son los empleos hoy. Ya estas empresas están con nosotros. ¿Sí? Era profecía hace unos años, hoy ya están con nosotros, entonces tenemos que preparar en las universidades las personas capaces de
coexistir con un mundo basado en empresas de esa naturaleza. ¿Me sigue? Alguien preguntó, ¿cuál es la empresa que sustituirá a Google como la número 1 del mundo? Y la respuesta les va a sorprender. Los analistas empezaron a hacer trabajo sobre eso y miren lo que encontramos. Robert Frey decía que la empresa que va a sustituir a Google será una empresa de educación. Miren qué interesante. De industria pasamos a información y de información vamos a pasar a educación, como la empresa más importante. Y dice, miren, los que están viendo la lámina en el costado derecho superior encuentran que en la mesa ya están puestas las piezas de la empresa, pero están desconectadas. Está Facebook, está Wikipedia, está Twitter, está Google, CMAP Tools, Instagram, Pinterest, etc. Herramientas, están todas puestas en la mesa, pero están desconectadas entre sí. A una altura cognitiva distinta, más alta. El que logre conectar esas piezas con inteligencia construirá un imperio superior a las piezas, cada una de ellas. Y cada una de esas piezas es una pieza importante, son empresas de muy alto valor en los mercados hoy en día, con millones de usuarios en todo el planeta, etc. Esa empresa de educación que junta todas esas piezas como las que están ahí abajo, es posible que genere entonces formas de aprendizaje hasta hoy desconocidas. Por supuesto que no va a seguir el modelo de hacer la educación como la hacíamos antes, ahora por computadora, que fue gran parte del modelo que vivimos en los últimos años. Introduces las computadoras en la escuela, pero enseñas igualito a cuando no había computadoras. Eso no es. Va a cambiar sustancialmente el modelo. Retengan esta pieza porque la vamos a conectar más adelante. Vamos. Este es el reto que aparece para los próximos años. Miren, prefiero mencionar de primero el pensamiento heurístico. Ese es el tipo de habilidades que esperaríamos de las personas en los próximos 20 años. Una capacidad de las personas de resolver problemas por métodos de aproximación, alta imaginación, incluye el melate. Me late que es por allá y no por acá. Dice, ¿pero por qué? Dice, no sé, pero por allá. Bueno, hasta eso. Esa imaginación y esa creatividad es lo primero que rompemos en los esquemas académicos que tenemos hoy en día en los sistemas escolarizados. Y esto nos va a costar, porque para donde vamos se va a necesitar mucho y lo estamos despreciando o aniquilando temprano en el juego de la educación. Entonces necesitamos repensar totalmente lo que vamos a hacer con pensamiento heurístico para las personas y el fomento de eso desde los niños hasta los posgraduados, incluyendo las personas que están hoy activas en las empresas, en la base productiva y en el gobierno, en la academia, porque todos ellos tienen que reformatearse su disco duro y volver a aprender. Sentencia de una vez. Una línea muy importante de habilidad para los próximos años es el pensamiento algorítmico. ¡Ja! ¿Qué creen? Pues si las empresas son algorítmicas, como Uber, ¿vas a ir a trabajar allá con las manos untadas de grasa? No, esos puestos no existen ahí. ¿Qué esperan esas empresas? Que llegues a trabajar en lo que ellos hacen. ¿Qué es lo que hacen? Algoritmos. ¿Y cómo se hacen esos algoritmos? Pues hay que preparar la mente para eso. Pensamiento algorítmico es algo que no estamos desarrollando. Codificación conectada. Las mentes nuestras, ojo, algunos de ingeniería, a mí me tocó aprender algoritmos, temprano en mi carrera, después no los volví a usar. Pero lo que viene exigirá de nosotros esa preparación, pero ya no solamente en ingenieros. Yo que trabajé en ciencia política, veía a mis compañeros lo más lejanos posible de las computadoras. Decía, Cruz, lejos de mí esas computadoras. Pues lo que viene lo hará al revés.
las personas de las profesiones sociales, por ejemplo, son las que más van a tener que desarrollar pensamiento algorítmico. Y si tú vas a la Facultad de Filosofía y Letras, a la de Historia, a la de Ciencia Política, todas estas cosas, encuentras que eso no está en el escenario ni ahora ni a 10 años. Es una grave falla. Así que tenemos mucho que hablar con los dirigentes de las facultades de Humanidades y Ciencias Sociales, porque hay mucho de este tipo de pensamiento que es el que hará que el valor de estas personas se multiplique en los mercados y encuentren espacio para desarrollar sus actividades en empresas que son muy distintas, u organizaciones, incluso gobiernos que son muy distintas a las que hoy conocemos. Espero que este punto quede suficientemente claro, porque es un argumento central de para dónde va el movimiento hacia el futuro. Otros dos pensamientos de diseño, o design thinking se conoce mucho, que es aprender uno a pensar como si fuera un diseñador de las cosas, no un usuario de las cosas. Esa noción de usuario nos convirtió en inútiles. El movimiento, que es una especie de movimiento revolucionario, subversivo, intenta decir, hombre, no es usuario lo que tienes que aprender a hacer. Tienes que aprender a ser diseñador, compórtate como diseñador, tú cambias, diseñas, piensas, defines atributos, comportamientos, cosas para la tecnología y para los objetos. Cualquiera que sea la naturaleza de tu trabajo, llevando cuentas en una oficina o lo que sea, este va a ser un tipo de pensamiento muy importante. Y el más importante de todos, el pensamiento creativo, que tiene, en mi opinión, dos elementos que deberíamos considerar muy seriamente: innovación y prospectiva. Innovación se ha vuelto de moda, todo el mundo habla de todo eso. Creo que dejamos de entender qué es innovación, porque todo el mundo habla de eso. Pero prospectiva se habla poco, y prospectiva es el diseño de los futuros. En América Latina tenemos sobre el futuro una concepción que es como mesiánica. El futuro nos lo mandan y nos lo aguantamos. Entonces nosotros en general nos convertimos en víctimas del futuro y no en diseñadores y gobernadores del futuro. Entonces el futuro no es para allá es la tendencia, no. El futuro es dónde quiero estar dentro de 10 años y qué tengo que hacer desde ahora para conseguir llegar en 10 años a ese escenario que yo definí que era el que quería. Diseño intencional del futuro es lo que es la ciencia de la prospectiva. ¿Me siguen? Pensar prospectivamente es algo que tenemos que desarrollar en los niños y de ahí en adelante en todas las profesiones y en todas las fórmulas de vida. Bien, cierro toda esta gran sección diciéndoles que la convergencia de familias tecnológicas y las nuevas actividades exponenciales y sus habilidades van a desarrollar espacios nuevos para la creación de valor que aporta la imaginación. Entonces los espacios nuevos son esas actividades, empresas, gobiernos, academia, distintas de las que tenemos hoy, que acontecerán rápidamente, casi súbitamente, y en donde la imaginación juega un rol muy importante. Metámonos en ese tema. Esta imagen se las propongo porque es un gran regalo. Hace unos años dicté una conferencia sobre las profesiones del futuro y ponía en la lista una cosa que decía consejero de robots, que sería una profesión del futuro. Hagan de cuenta ustedes que estoy hablando hace 10 años. Entonces poner en una lista de las profesiones del futuro frente a decanos de universidad, dice, y entre esas poner consejero de robots. O sea, a ver, ¿de qué estás hablando? Este tipo ya sí definitivamente se despistó. Y la imagen que tenían era esa, ¿sí? Un tipo regañando al robot. Pues ya lo hacemos, hombre. Tenemos ese Waze y a él tenemos que enseñarle ética. Un montón de cosas que tenemos que enseñarle con nuestro comportamiento. Entonces ya empezó a aparecer la ética de los algoritmos como un tema hacia el futuro. Pero quitémonos de la mente esa imagen del robotito lindo como ese y pensemos que estamos rodeados ya de robots. Algunos de ellos los usamos
con una inusitada frecuencia y con un enorme gusto y cariño. Por ejemplo, Waze, para venir acá, para salir de acá, para donde tú vayas a moverte en una ciudad como esta, es casi una herramienta indispensable. Por supuesto, habrá otras posibilidades más adelante que ya vienen aplicadas al transporte público, por ejemplo. Entonces va a ser muy interesante en el transporte público también el uso de estas herramientas, etc. Pero la coexistencia nuestra con los robots empezó hace un rato, casi sin darnos cuenta. Entonces ya tenemos esa coexistencia, de manera que ahora lo que tenemos que hacer es desarrollar nuestras habilidades para aprovecharla. Vuelvo a insistir, el pensamiento exponencial, creatividad, innovación, disrupción, hackeo, pensamiento innovador y pensamiento prospectivo. Suenan un poco raras todas estas palabras, pero ¿saben qué, amigos? Estas son las señales de la pista de aterrizaje para los próximos años. En el sobrevuelo que llevamos, vamos a tener que llegar a atender estas cosas temprano en las escuelas públicas primarias, igual que en todas las carreras universitarias. De manera que de los que nos siguen, que están que son docentes en las universidades, decanos de facultad y todas estas cosas, abrir el ojo. Esta ni es una receta ni es un pensamiento conclusivo. Son señales que uno ve cuando va navegando en el espacio aéreo donde estamos ahora en los temas de formación profesional para generar la economía de los próximos años. Podemos quedarnos en la economía que tenemos, que es una economía extractiva. Y dependiendo del precio del petróleo, así nos va. Hasta que el petróleo, ya lo sabemos hoy, va de salida. Está siendo sustituido a una velocidad muy alta por las tecnologías eléctricas e híbridas. Primero las híbridas y luego vamos a terminar en puras tecnologías eléctricas para movilidad. Entonces, si nuestras economías siguen dependiendo de materias primas extractivas, si perdemos la ventana de oportunidad de entrar en nuevas economías y hacer que la prosperidad de nuestras naciones sea mayor, fundamentalmente basada en lo que tenemos en la mente, no en lo que tenemos en el suelo. Atención con esta frase. La nueva economía dependerá de lo que hay en la mente de las personas, no de lo que hay en el suelo, en el territorio. Entonces, hubo economías en el pasado donde su valor era muy importante si el territorio era muy extenso, por eso los grandes imperios. Pero luego eso cambió y ahora estamos pasando a una economía basada en lo que reside en la mente de las personas. Por eso los estados-nación tienen que preocuparse de qué hay en la mente de sus personas. No tanto qué hay en la mente, sino qué herramientas le desarrollamos a las personas capaces de participar en las nuevas economías. Si uno mira el currículum de las universidades y de las escuelas, esto no está ahí. Y hay que pensar si debemos ponerlo. Vale, vámonos de ahí. Sí, ya vamos cerrando. Entonces entramos en la economía de la imaginación. Valor agregado de orden superior, potenciado por tecnologías exponenciales y basado en economías circulares, intangibles y colaborativas. Presten atención a eso, ¿sí? Puede que yo no tenga razón y son señales que yo vi y ya está, pero para muchos de ustedes puede ser una señal interesante ver en su propia profesión, en su carrera, en lo que hacen en la universidad o en las escuelas, este tipo de señales, cómo las podemos habilitar en lo que hacemos diariamente. Y aparece un fenómeno que quiero señalar para ustedes. Luego señalo la atención del fenómeno precisamente y después tal vez esto da para una presentación posterior. Pero miren lo que pasa. Como estamos en una sociedad de la información, miren lo que pasó. Hay una frase muy afortunada de Goldhaber que dice: la abundancia de la información crea pobreza de atención. Ya estamos ahí, ¿no? Ya estamos ahí. Pones tu celular y hay ese montón de caritas ahí que te miran tratando de captar tu atención. Esa es la economía del futuro. Si las empresas son inmateriales,
pues no vas a tocar la puerta y ahí por la avenida vamos a esta empresa. La empresa, para que exista, debe aparecer por lo menos hoy en tu dispositivo móvil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Entre 40 y 50 empresas que tienen su carita asomada ahí en la pantalla buscando que las atiendas, ¿verdad? Ahí estamos. Ese es el factor crítico del futuro. La atención se vuelve el recurso más escaso para los próximos años. Y las empresas combatirán para captar y retener tu atención. Ojo con este punto. Es muy importante. Estamos entrando en esa nueva economía. Entonces la economía de la atención se vuelve el recurso más escaso del futuro. Y cuando eso pasa, las empresas que manejan estos factores son las empresas que se vuelven las más valiosas en los mercados, capaces de manejar el recurso más escaso. ¿Estamos? Piénsenlo bien, porque aunque esto suena un poquito raro, tiene mucho que ver hacia el futuro. Entonces, el crecimiento continuo de las industrias creativas nos permite un tránsito de lo pasivo a lo experiencial. Hoy somos consumidores pasivos de la mayoría de estas cosas y nuestra interacción mediada por pantallitas es una interacción que tiene, esa mediación acontece a través de estos dispositivos. Pero esto va a desaparecer y pronto. Entonces la mediación va a ser de tipo experiencial, relaciones directas con las personas para intercambio de información, conocimiento y sobre todo asuntos creativos. De lo imagen, de lo análogo a lo digital, de lo masivo. Recuerdan cómo era antes, ¿no? La televisión, un emisor y millones de personas en estos temas. Y una creación, una co-creación bajo una economía compartida. La línea divisoria entre emisores y receptores, entre autores y lectores, está desapareciendo rápidamente. La mayoría de los lectores hoy ya no son lectores, aportan a las creaciones. Y la mayoría de los autores dicen, oiga, los lectores se me meten por todas partes en mi creación. Bueno, vámonos de allí, porque entonces nos estamos moviendo de lo lineal y secuencial y analógico a lo digital, interactivo y sensorial o experiencial. En esa dirección nos estamos moviendo. Hicimos un estudio en México para la Secretaría de Cultura que se llamó el Mapa de Ruta de las Industrias Creativas Digitales y ahí empezamos a señalar estas señales. A ver, uno se pone a estudiar cuál es el futuro de la fotografía, para dónde apunta, de las cámaras que teníamos de 36 o de 24 frames en un rollito a las Polaroid y luego lo que siguió, las primeras cámaras digitales que ya no existen y ahora los teléfonos que ahora vienen con 3 cámaras y una serie de cosas. ¿Para dónde vamos? El futuro de esto apunta a lo experiencial. Las cámaras del futuro ya no van a ser casi materiales y van a ser generadores de experiencias. Atención con lo que estoy planteando, porque esto es el fundamento de la nueva economía. Aquí está eso que acabo de decir, nos estamos moviendo de pasivo y presencial, que era nuestra actitud, a interactivo mediado por pantallas. De como la televisión y la radio, broadcast a narrowcast, mensajes dirigidos, que es lo que hacemos con las redes sociales. Esto es para ti, ahí te va. Bueno, de discreto y cerrado a continuo y abierto, de inmersivo de superficial a inmersivo. Y en ese ejercicio que les decía, pusimos en una línea de tiempo de lo lineal a lo no lineal y de lo basado en átomos o analógico a lo digitalizable. Entonces están, por ejemplo, todas las artes y las industrias creativas. Y eso empezó a marcarnos ciertos tipos de trabajos. Por ejemplo, ciertas industrias que son escénicas y patrimoniales, ¿sí? Las de audiencia lineal, las de experiencias sensoriales, que son algunas de las más importantes que vemos ahora, que son cada vez más no lineales y más digitalizadas,
y las empresas interactivas o las industrias interactivas. Esto es el futuro de las industrias de la mente. Entonces, vamos a tener mucho que atender en los próximos años. Presenté en Washington hace poco este tema de la información a la imaginación. Allá le pusieron el nombre de Imaginomics, por tratarse de una nueva economía, pero no es una palabra tan afortunada en español, pero empieza a mostrar qué es lo que está en la era de la información, que ya se ve como historia. ¿Sí? ¿Cómo era en el siglo anterior, en el siglo XX, la era de la información, y cómo luce la era de la imaginación en el siglo próximo? Les dejo la presentación para que analicen un poco. Una señal, la web espacial o la web 3D. Abran el ojo, miren sobre ese tema. Ya empieza a aparecer que la convergencia, ahí viene el tema. Recuerden que les dije, atención a esta señal, la realidad aumentada, en una asociación imprevista originalmente con la inteligencia artificial y con la Big Data y la computación en la nube, empezaron a generar, junto con el escaneo tridimensional que viene de las impresoras 3D, la posibilidad de cambiar las experiencias de usuario. Y entonces, miren, más que leerse los libros, vamos a tener pasos yo supongo que vamos a seguir leyendo libros por muchos años, y que incluso los formatos van a permanecer, algunos de ellos, pero están apareciendo nuevos. No es que sustituyan a los anteriores, sino que podemos aprovechar los nuevos. Entonces, mucho del aprendizaje hacia el futuro, sobre todo en ciertos oficios, profesiones y tareas, puede ser hecho a través de experiencias. Como lo hacemos hoy y lo entendemos naturalmente cuando un piloto se sienta en un simulador a practicar, ¿sí?, situaciones de emergencia, maniobras, comandos, etcétera, en un simulador. Bueno, esa experiencia, que es lo que ganan allí, es parte de lo que serán los procesos de aprendizaje del futuro. Solo que van a hacer, ya no va a ser encerrado en un simulador, sino que habrá unas posibilidades de que los espacios mismos, los objetos, otras personas se comuniquen contigo a través de estas cosas que empiezan a llamarse la web espacial o web 3D, a través de objetos conectados de Internet de las cosas. Entonces, me siguen. Cuando hablábamos de las tecnologías exponenciales, cada quien tenía su espacio, pero ahora empezaron a mezclarse y generaron fenómenos como este. Este es uno de los primeros que aparece de ese nivel. Nos obligan a cambiar toda la educación para el próximo decenio y, sobre todo, ya les dije, ¿no?, señalando la creatividad y otras cosas. En Colombia decían que eso es un cuentazo, pues ahora anda el presidente de la República hablando, y salió publicado en un artículo de Oppenheimer que dice la economía de la inspiración. Es más o menos la misma noción, pero atención, un jefe de Estado diciendo, a ver, la economía de la imaginación aporta al Producto Interno Bruto del país tanto como el sector agropecuario completo, entre 7 y 10%. Dicho eso en una plaza pública, en un país cafetero, es un riesgo alto. Entonces, pienso yo que ya empezaron a trazar ejes de talento que conectan ciudades entre sí para generar entre ellos una economía de la imaginación entre ciudades importantes de Colombia. Ahí está uno de los puntos que ganó un premio internacional en diseño de ciudades. Miren lo interesante, ¿no? Y bueno, cierro simplemente diciendo que cuando trabajé en el laboratorio del MIT, había un letrero en la puerta que lo diseñó este cuate, Alan Kay, que decía, la mejor forma de predecir el futuro es inventarlo. Y en la puerta del laboratorio había un letrero que decía, el futuro se inventa aquí. Entonces eran fabricantes de futuro. ¿El futuro? Sí, era muy interesante. Así que el futuro es mejor no esperarlo, sino imaginarlo, diseñarlo y construirlo. ¿Me siguen? Bueno, amigos, hemos construido un mundo que es básicamente una extensión de nuestra imaginación. Y les señalo entonces la importancia de un letrero que me encontré en una empresa de alta tecnología,
Y miren lo interesante que decía, más allá de la productividad, invierta en la creatividad. Ya empiezan las empresas a ver el asunto, los gobiernos, las empresas. Poco en la academia, pero vamos a hacer movimiento para eso. Y entonces las nuevas tecnologías nos ayudan para crear una economía sostenible en un escenario donde el pensamiento y el aprendizaje crecen exponencialmente. Ese es un escenario de lo que se ve venir hacia el futuro. Cuando uno ve la realidad y vemos los problemas que tenemos de pobreza, de injusticia, de violencia, de todas estas cosas, esto parece estar totalmente fuera de lugar y no tener sentido. Pero algunas de las naciones que le apostaron en la revolución anterior a la tecnología de información cambiaron radicalmente sus esquemas de producción, sus fórmulas de bienestar y su prosperidad. Aquí estamos en el límite de decidir si abrimos la puerta a estas nuevas ideas o decidimos quedarnos en donde estamos porque es más cómodo. Les dejo el reto a todos los que están siguiendo la presentación. Así que, por toda su atención, yo les doy las gracias. Gracias a Red Latte y a todo el equipo y a CUDI, por supuesto. Pedro y todos los amigos aquí, muchísimas gracias por la atención. Espero que haya fluido bien la presentación para los que nos están siguiendo. Y yo creo que entonces es el momento de abrirnos al espacio, Germán, para los comentarios y preguntas. Vamos a abrirlo. Notas en el chat. Sí, ahorita vamos a abrir los micrófonos, pero yo creo que tú has tenido esta línea de llevarnos hacia esas, como tú dices, elementos que ves, que estás poniendo en la mesa, pero hemos estado construyendo y reflexionando mucho, pues que la academia es el gran, por eso construyendo hoy Escuela 4.0, mañana en la Escuela de la Imaginación y de la Creatividad. Todo va junto, vamos hacia allá. Sí. Entonces vamos a abrir los micrófonos, Germán. En este reto la gran mayoría son académicos, quienes te están escuchando, profesores y algunos alumnos de doctorado. Y vamos a darle la palabra. ¿Cómo no? Claro que sí. Bienvenidos. Sí. Tenía un comentario Blanca Ramírez, no sé si quiera abrir su micrófono. Preguntaba si las empresas son inmateriales aunque tengan instalaciones. Blanca Ramírez. Aclaro el concepto para todos, ¿no? Es un tema de proporción. Si uno ve los ingresos que genera y el valor en el mercado nos daremos cuenta que el número de personas y las pocas instalaciones que tiene alrededor del mundo hacen que sea prácticamente una empresa de garaje. O sea, el número de personas que esa empresa tiene y las pequeñas oficinas e instalaciones que en algunos casos las abre solo porque lo exigen los gobiernos, es desproporcionado con el volumen de los ingresos. Entonces, por eso se empieza a hablar de empresas inmateriales, que son muy poquitos los activos que tienen esas empresas. ¿Sí? En realidad, la mayoría de todas estas nuevas empresas tienen activos que son muy pocos comparado con el volumen de operaciones de la empresa. Para tener ese volumen de operaciones, las empresas anteriores tenían miles de personas y muchísimas instalaciones, sobre todo las empresas productivas, plantas de producción en N países y bodegas y una serie de cosas y edificios corporativos. Todo eso se está acabando. Entonces, claro, no es que sean totalmente inmateriales, pero uno percibe la noción de que esa empresa opera casi sin gente, casi sin oficinas, casi sin activos. El ejemplo muy claro, una empresa dedicada a prestar servicios de transporte que no posee un solo vehículo, no tiene vehículos. Y los que tienen los vehículos no son empleados de la empresa. La empresa lo que hace es conectar la información de un cliente que necesita un viaje con una persona que está dispuesta a ofrecerlo. Ya está. Pero esa empresa ni tiene que ver con los clientes, ni tiene que ver con los prestadores del servicio. Lo que hace es conectarlos. ¿Me siguen? Entonces, para eso no necesita sino algoritmos y cero oficinas. Básicamente, tienen oficinas, pero insisto en el tema.
Me detengo en el punto porque puede ser distractor el tema de inmaterial y el tema de intangible. El servicio que brinda Uber, fuera de el transporte que te lo brinda un tercero, es un servicio de conexión de información. Es un servicio totalmente intangible. Y como esas ya tenemos muchas otras empresas. Rappi es una colombiana, además, tiene mucho éxito en México. La subsidiaria de Rappi en México es más grande que la matriz en Colombia. Son unos chavos jovencitos que inventaron ese negocio, que en Colombia se llamaba los mandados. Las oficinas y del gobierno y las empresas tenían un chamaco, se diría aquí en México, un chino le dicen en Colombia, decían, mande al chino a recoger la carta. Y el chino era un jovencito, un pelado, dicen allá. Le decían, vaya mijo por la carta al Ministerio de Agricultura, que ya se la van a sellar y la traen. Eso era lo que hacían. Entonces los mandados, vaya a la farmacia, se me quedaron las llaves. Crearon una empresa que se llama Rappi, que hacía mandados. Aquí en México está haciendo cosas de comida y todo eso, pero ya vienen esos temas. La empresa es prácticamente inmaterial, tiene oficinas en 12 países y se maneja con 10 chavos en Bogotá. Y tiene todo lo que brindan, es un servicio que no podemos tocar. Muy bien. ¿Tenemos a alguien, Martita? Sí. Yolanda Campos tiene un comentario. No sé si quisiera abrir su micrófono. Yola, ¿te podemos escuchar? Sí, yo tengo un comentario. Como siempre, aprendo muchísimo. Me encanta la posición de Germán, que nos abre perspectivas y nos invita a que creemos el futuro. A mí particularmente me llamó mucho la atención cuando presentó esta diapositiva en donde muestra que la gran industria del futuro es la educación y que como las empresas que están ahora como líderes en lo que es la tecnología se podrían relacionar para generar entornos de aprendizaje importantes. Yo comento en este caso que en pedagogía tenemos esta tendencia desde el conectivismo de la creación de entornos personales de aprendizaje y que en esa creación de entornos personales de aprendizaje se apuesta mucho a que quienes toman cualquier tipo de formación educativa puedan crear por sí mismos su propio entorno, su aula virtual, su entorno, si son maestros, que es a lo que yo me dedico, crean su entorno de docencia, su entorno de aprendizaje personal, crean su entorno de comunicación, todos esos distintos entornos en los cuales el ser humano aprende. Este concepto de aprender en distintos entornos pues es de toda la vida en la pedagogía. Aprendemos con lo que tenemos alrededor, sea la realidad misma, o sea la tecnología del momento, o sea todo aquello con lo que nosotros tenemos en el aula y fuera de ella. Entonces, creo que hasta ahora hemos promovido esto de la creación de entornos personales, pero que será otro salto muy fuerte, que dice Germán, que cuando ya las empresas se reúnan, para que no nos cueste estar haciendo a mano esa liga, ¿no? Que si es en nuestro entorno de comunicación, que ponemos nuestras redes sociales, que si es nuestro entorno de docencia, ahí ponemos todo aquello que nos va a ayudar y que nosotros sentimos nos apoya la docencia, que si es nuestra aula virtual, pues ahí está el aula virtual. Pero yo estoy muy curiosa, ¿qué va a pasar cuando se reúnan todo esto que nosotros ahorita ponemos con ligas a mano, a que ya haya esa integración con ellas, ¿no? Sí veo que puede ser esta, como lo dice Germán, toda una nueva empresa de futuro. Así es. Esta en realidad es la perla de la presentación y gracias Yolanda por señalarla. Dije una frase que pasó un poco desapercibida en estos temas a veces, que dice, nos movimos de la industrialización en materias primas hacia la información, que es la época que estamos viviendo hoy.
empezó hace unos años. El cambio fue muy dramático. O sea, como que la General Motors ya no es la número 1 del mundo, sino que es otra cosa que no podemos tocar, que es Google, y todos somos usuarios. Usamos Google por lo menos una vez al día todos nosotros. Bueno, en un país como México, en un país como Colombia, en un país como Costa Rica, Honduras, lo que sea, nos conectamos a una empresa como esta. Y lo siguiente que viene es esto que señala Yolanda, o sea, es un tema en donde todas estas piezas que se fueron poniendo juntas, las familias que empiezan a converger, hubieran podido generar otra cosa, pero ¿qué convergió? Llegaron a que con Internet de las Cosas, realidad aumentada, inteligencia artificial, escaneo 3D y una serie de cosas, lo que pueden producir es algo que cuando lo miras dices, para lo que sirve es para educar, para aprender, más que para educar, son procesos de aprendizaje que puedes desarrollar. Hubiera podido terminar en otra cosa, para las ciudades, para lo que tú quieras, no, desarrolló eso. Y parece ser que los grandes gigantes de la tecnología de los próximos años van a estar orientados a eso. Y además van a desaparecer las computadoras. Sí, vamos a tener los objetos, dicen los gringos, pervasive, puestos por todas partes. Son pequeños procesadores mega distribuidos por todas partes. Entonces ya no tenemos que tener un objeto que cargamos. ¿Sí? Entonces los que hablan del futuro, del teléfono celular y todo eso, yo les digo, sentados, porque va a desaparecer de la escena. 2 puntos. Me hace acordar, Yolanda, que presenté un estudio para América Latina sobre ambientes personalizados de aprendizaje en el Banco Interamericano de Desarrollo. Hablaba de estos temas y no me creyeron. Y el informe no circuló porque el banco no le apostaba a esa carta. Luego el mismo banco le apostó a Economía Naranja, que es esta misma historia, pero por un sector económico, no por el lado de aprendizaje. Y entonces la gente de aprendizaje se quedó quieta y los que desarrollaron el tema fueron los del mismo banco, pero en el sector económico, no en el sector educativo. Curioso, ¿verdad? Siempre nos ha pasado. Y también me acuerdo que hablé en el Instituto de la Paz en Washington. Hice una propuesta que fue muy bien recibida y ahí va caminando, ha costado trabajo, de que todos los organismos de cooperación internacional deberían enfocar, como nunca antes en la historia, es como cuando te dicen, ahí viene el tsunami, si tienes unos minutos para salir corriendo. Bueno, ahí viene el tsunami. Yo dije, todos los organismos de cooperación internacional deberían crear una coalición mundial para formar docentes en estas nuevas ideas. Que los docentes, cuando aprenden a formar a otros docentes, aprendan para dónde va el asunto, no con las tecnologías anteriores. Casi siempre la formación de los docentes se hace mirando para atrás. Yolanda y yo tenemos una historia larga de muchos años promoviendo el tema de la mirada de los docentes hacia adelante y no hacia atrás. Sobre todo a los que forman a otros docentes. Los profesores de las escuelas normales, de las universidades pedagógicas en el planeta entero, deberían estar cercanos lo más posible a estas posibilidades. Entonces propusimos la creación de un megamooc que tuviera 1 millón de alumnos en cada curso de todos los países del mundo, pero básicamente maestros que se están formando para ser profesores en las escuelas que forman maestros. Como un rayo láser, dije, en esta formación, de manera que sí se ven señales muy importantes del que viene con estos temas. Y el aprendizaje experiencial se va a volver una manera de vivir, como tenemos hoy con Facebook, ¿no? O sea, ustedes se dan cuenta de que nos fuimos pasando de mensajitos a que hoy en día, cuando las personas que tienen Facebook lo abren, lo que reciben es, sobre todo, una imagen móvil. Ya no hay textos, ya no hay fotos, ya eso desapareció. Son pequeños videos. Estamos trabajando de esa manera. Dicen los de Facebook que, según ellos, la mitad
de los usuarios conectados a Internet del mundo pasa 6 horas viendo Facebook. Sí, diarias. Sumados todos los momenticos en que lo abres. Sí, claro. Bueno, dice, eso es más que una maestría. O sea, pasas viendo Facebook más tiempo que si te hubieras matriculado en una maestría. Y lo que estas empresas empiezan a decir es, bueno, a ver, entonces nosotros le vamos a proveer en esas 6 horas procesos de aprendizaje. Pero ya no va a ser a través de las pantallas, sino a través de los espacios. Interesante, ¿no? Interesante. Suena a ciencia ficción. No. Los conmino a que tomemos acciones rápidas frente a estos fenómenos. ¿Quién más, Martita? Elizabeth Martínez. Ok, voy a leer su comentario. Sí. Una de las mejores formas de generar conocimiento es sin duda colaborar para construir una mejora en la información. Solamente deja comentario. Verónica Estrada, no sé si quiera hablar, si quiere abrir su micrófono. Hola. Bueno, hola. Buenas tardes. Bueno, un saludo a todo el equipo y un abrazo al queridísimo doctor Scorsi, al que queremos con pasión. Bueno, una de las cosas y el tema el que siempre me ha manejado a mí es el tema de la creatividad. Y con Germán lo hemos trabajado en innumerables ocasiones. Entonces, cómo el tema de creatividad se plantea en las escuelas y se dice y se torna, pero ¿qué se hace para fomentar la creatividad si cuando todo es no? ¿Qué hacemos, Germancito, para lograr que la creatividad fluya? Hace acordar, Verónica, de un ejercicio que hicimos con la planta directiva del CONALEP. Era CONALEP, creo. Rectores, dirigentes de planteles, jefes de área, directores de carreras y todas estas cosas. Y Verónica y yo organizamos un ejercicio sobre la escuela del futuro, para que imaginaran cómo sería la escuela del futuro y todas estas cosas. Y una premisa era, lanza la mirada lo más lejos posible, sin restricciones. La mayoría de las personas puestos en situación de lanzar la mirada sin restricciones al futuro, ¿sí? Y visualizar el proceso de aprendizaje 30 o 40 años después, ¿sí? Decía, por ejemplo, recuerdo un caso que decía, vamos a tener unos tipos de sombreros medio metálicos que nos vamos a poner y vamos a transmitirnos información entre nosotros y conocimiento y todo eso. Entonces, cuando uno llega a la escuela se puede conectar con todos los estudiantes, ¿no es cierto? Y de 8 a 9 le podemos pasar toda la información sobre matemáticas. Entonces, yo les decía, no pudiste desanclarte, porque tú estás imaginando una escuela que tendrá sede física y un horario y un tipo de asignaturas que yo no veo dentro de 30 años. Es posible que sigamos con ese modelo, pero por tercos, no porque las posibilidades van a ser distintas. Entonces, el tema de creatividad no se nos da bien justo en los niveles de las personas que dirigen los procesos de aprendizaje, sobre todo en los sistemas escolarizados. Ese es otro tipo de rayo láser que hay que hacer. O sea, nos preocupamos poco de los dirigentes, sí, de los rectores de las escuelas, de los dirigentes universitarios, de los rectores de las universidades. Y lo que quepa en su mente es lo que acontecerá en sus instituciones. Si estas cosas no caben en su mente, eso no va a pasar. Y eso nos convierte en más pobres, a todos en América Latina. Decíamos en la reunión del bachillerato a distancia, estamos construyendo el profesores 4.0 y decíamos, y los rectores y los coordinadores, la parte que toma las decisiones, no, Germán. Así es. Y entonces ahí nos atoramos. Sí. Entonces el reto es todos, como tú nos dices, y si no nos vamos a quedar atrapados, Verónica, entre las buenas voluntades con Yola, Marina y todos los que conformamos la Red Late. Tenemos que impactar. Sí. La Red Late tenemos un proyecto de llegar a esos cuerpos de decisiones, porque si no nos quedaríamos. ¿Quién más, Martita? Erika Ojeda comenta y agradece el compartir la información.
que ha sido muy enriquecedora. Gabriela Grajales, no sé si quieras abrir tu micrófono y participar. Ella tiene una pregunta. ¿Hay alguna manera de establecer un vínculo con el doctor para realizar estudios sociales y de tecnología para estados con profundas desigualdades sociales, como lo es Chiapas? Sí, en mi última lámina está mi dirección y les invito a escribir. En eso soy como la justicia, tarde pero llega. Como viajo tanto, no todas las veces puedo contestar con la velocidad que las personas esperan, pero siempre contesto. Entonces, si me escriben, podemos hablar de los proyectos. Ya que mencionan Chiapas, una experiencia chiquitita, rápida. Dirigí un proyecto con UNICEF que se llamó, que creaba una red de niños en todo el país que se conectaban entre sí para hablar de los derechos de los niños. Era un tema de derechos humanos, pero enfocado totalmente en la infancia. Y acababan de anunciarse las cámaras digitales, entonces nos conseguimos una donación española de cámaras digitales y les dimos cámaras a todos los niños en las escuelas, se conectaron a computadoras viejitas que tenían y por módem a 1200 baudios se conectaban y les dijimos, párense enfrente de la escuela, tómense una foto y mándensela a su escuela compañera. Y unas niñas, estaba yo en Chiapas con unas niñas en la escuela cuando llegó la foto de unos niños de Chihuahua. Abre la foto en la pantalla y una de las niñas de 8 años, eran 5, que estaba sentada ahí, abre los ojos y dice, se parecen a nosotros. Yo quedé estupefacto. Sí, caray. ¿Qué hay en la mente de una niña de Chiapas de 8 años que piensa que los de Chihuahua eran qué? ¿Cuadrados, verdes, extraterrestres o qué? Se parecen a nosotros. Les propusimos 3 proyectos para colaborar entre sí. Migrantes, ya desde esa época, hace año 2000, hace 20 años. Agua, en una parte abunda y en la otra escasea. ¿Y qué podemos hacer juntos? Los niños construyeron cosas esplendorosas. Nos enteramos de cosas que no sabíamos ni entendíamos. Los niños en Chihuahua ven a los niños que vinieron migrantes quedarse allí porque rebotan en la frontera o cuando se van, entonces hacen amistades perentorias que se van muy rápido y cosas de ese estilo. ¿Por qué menciono esto? Porque estas cosas tienen mucho valor, por ejemplo, en territorios como Chiapas, donde la imaginación y la creatividad son desbordantes y tienen una ventana de oportunidad para crear una economía nueva que no depende del suelo. Eso es. Bueno, muy buena experiencia, Germán, que nos deja el poder hacer más con lo que tenemos y yo creo que sí podemos hacerlo. Eso me canso. Sí. Tenemos otro comentario de Blanca Ramírez. Gracias, la plática ha sido interesante, aunque creo que el que generen servicios no hace precisamente inmaterial a las empresas. Joaquín León Díaz comenta, buenas tardes, felicito al ponente. ¿Hasta dónde puede haber libertad en el docente para generar creatividad? Atendo. Esa pregunta me parece muy interesante. Tal vez ahora que intervino Yolanda, recordará que decíamos, hablando de las nuevas tecnologías y de las reformas que esas tecnologías imponen, cuando el maestro cierra la puerta en su aula de clase, las reformas se quedan afuera. Y lo que acontece es la magia que hay en su mente, su experiencia y su capacidad de interactuar con esos niños para ayudarles a construir su futuro. Entonces yo pienso que sí es cierto, siempre en educación hemos estado con ese pendiente de que las reformas educativas nos hablen de estos temas para que yo sienta la seguridad de que cuando doy una clase puedo decir lo que yo quiera. No siempre es así, pero en estos temas favorecer la imaginación de los niños y su creatividad, por supuesto que es una invitación permanente a que si el Estado se opone, eso sea una rebelión. Pero si el Estado nos ayuda, pues entonces que favorezca unas nuevas formas de pensar
en una civilización que va a enfrentar estos nuevos tipos de economía y que pensamos que si seguimos aprendiendo lo que estamos aprendiendo de la forma que lo aprendemos, nos convertiremos en irrelevantes para esa nueva economía. De manera que estamos en la puerta de una apuesta distinta, que efectivamente, como lo señala la persona que hizo la pregunta, parte de la libertad de los maestros, por supuesto, de su propia conciencia. Yo solía regañar a los docentes aquí en México y en varios países de América Latina, decirle, a ver, cuando aparecieron las computadoras, mi secretaria fue en el Consejo Nacional de Ciencias, se tomó un curso y aprendió a manejar la computadora primero que yo, las PCs. Y los educadores esperan a que la secretaría les dicte un curso. Los médicos aprenden a manejar las computadoras sin que les den los cursos. Ellos saben que su profesión fue atravesada por estas nuevas tecnologías y que no pueden seguir ejerciendo la medicina como lo hacían antes. En los educadores, yo pienso que la voluntad de los docentes y el ejercicio de esas libertades hará que por su propia cuenta incluso asuman la responsabilidad de entender, aprender y dominar estos procesos. Vamos viendo, hay otra intervención para ir cerrando. Sí, Germán. tenemos otra pregunta. Daniel Alberto Peregrino Reyes. Felicidades, muy acertada la ponencia. Un gran reto de este nuevo sistema es formar docentes con las herramientas y habilidades para formar docentes con nuevas tecnologías. Pero me hace ruido el reto que conlleva a los lugares más lejanos, donde la tecnología va de mano con el estatus social. Yo creo que precisamente en este contexto, en donde estamos hablando de educación a distancia, al principio, cuando empezamos con estos temas de educación a distancia, la gente veía que eso era como muy mediado por la tecnología y la sociedad lo infravaloró. Acabo de hacer un estudio para el University College en Londres, ¿sí? Con una de las doctoras, la doctora Louviard, que es de las más importantes del mundo en la creación de MOOCs, los famosos cursos masivos en línea, etc. Y lo que veíamos era un poco esa situación de que el desarrollo hacia el futuro de estas cosas implicaba pasar por la tecnología, por supuesto, pero la mayor oposición venía de que, por ejemplo, en Chiapas, fui con la Universidad de Chiapas y no hace mucho, 6 años por ahí, estuve hablando con el rector, me dijo, creamos 17 licenciaturas en línea y vamos a cerrar 10. Me lo dijo hace como, tal vez 4 o 5 años. ¿Por qué? Me dijo, porque los empresarios de la zona consideran que un graduado a distancia vale menos que un graduado presencial. Entonces los muchachos ya no se vuelven a inscribir, porque ya se saben la historia de que si se gradúan en esta modalidad, no los contratan. Bueno, esos daños sociales son los que tenemos que corregir. No es el tema de la tecnología. Ahí no está la batalla. No. La batalla está en estos otros espacios, en los espacios mismos de la formación de los docentes, de las universidades que aún hoy todavía no abrazan las posibilidades de ofrecer esto. ¿Por qué menciono el tema? Porque fui un firme defensor en todos los foros y hoy de nuevo, en que el tema no era la tecnología. Estas tecnologías han traído una justicia social como nunca antes en la historia. Cuando yo fui a Chiapas a hablar con ese rector, él mismo me dijo, estas comunidades que estoy sirviendo a través de estas licenciaturas estaban condenadas desde antes a no recibir nada, cero. Hoy tienen una oportunidad de hacer una licenciatura allá donde están, lejos de todo, en pobrezas infinitas, pero con una oportunidad nueva, que nunca antes tuvieron. Educación a distancia es un tema de justicia social, no es un tema de tecnología. La tecnología es la mejor herramienta que pudimos inventarnos para ayudarnos a resolver ese problema. Si no nos lo hubiéramos inventado, se quedan condenados. Y eso es muy injusto. Entonces somos dominadores de herramientas de justicia social como nunca
otros seres humanos manejaron en la civilización. Tenemos una responsabilidad muy grande con eso y tenemos la oportunidad de abrir espacios como nunca antes pudimos abrirlos. Y ahora que los objetos pueden hablar y generar experiencias y una serie de cosas para que las personas aprendan, pues las mentes de las personas van a progresar a unas velocidades increíbles, con mejoras en conocimiento y todas estas cosas increíbles. Ayer vi un programa de televisión de la DGTV con Germán Ruiz, tocayo, que está fusionando los proyectos de Aprende y DGTV en un gran proyecto. Y había unos niños de 12 años hablando de innovación tecnológica. Y yo me quedé asombrado, esos niños de 12 años hablando de los temas que eran de ingeniería elevada cuando yo estaba haciendo los posgrados. Entonces dice, ¿sabes qué? El lenguaje de las personas, estar expuestos. Los talleres que Yolanda, Verónica y otros miembros del equipo aquí en Red Late hacen con los jóvenes para hacer espacios maker y usar la tecnología con robótica y con inteligencia artificial y todo eso, están creando una generación para la cual estos temas de la tecnología ya no tienen secretos. Entonces el tema no va a ser la tecnología, va a seguir avanzando. Nosotros podemos decidir que no la queremos, que es oprobiosa y quedarnos afuera, pero no la vamos a detener porque los demás países van a seguir avanzando con la tecnología. Entonces, ¿dónde está la inteligencia? En tratar de usar esas herramientas con el mayor sentido de justicia social y aprovecharlas para desarrollar procesos de aprendizaje como nunca antes pudimos hacerlo. Eso nos hará partícipes de nuevas economías. Y si le sumamos las personas con otras capacidades, es mucho más justicia incluyente. Y yo creo que esto es lo que estamos construyendo, Germán. Yo creo que somos un gran equipo y que tú formas una pieza clave, te lo han dicho los colegas, en que nos vas uniendo ese futuro, esa justicia, esa equidad, y creo que tenemos que entrarle más fuerte, porque ya estamos, pero tendremos que entrarle más habilidosos, más arriesgando en una fraternidad académica, no nada más mexicana, sino latinoamericana. Ahí es donde tenemos que estar. Y pues Red Late, creo, te puedo decir en lo personal, nos identificamos todos los colegas desde robótica, maker, cibersec, todos construyendo ese granito de entusiasmo, de ilusión también, en poder que esto se puede ya generar estos cambios que tú nos estás poniendo como reto. Germán, de aquí podemos estar, pero te vamos a seguir teniendo en la red, formas parte de ella, y agradecerle a todos quienes se conectaron, salvo que Martita me diga que hay alguien más. Una pregunta muy puntual. Ubek, ¿puedes repetir el nombre de la doctora que mencionó sobre los MOOC, por favor? No sé si se refiere. Luri Yard es el apellido, ¿sí? Laura Luri Yard, ¿sí? Ella es del University College en Londres y es la directora de posgrado en educación del University College y tiene una asociación con la Universidad de Hong Kong. Con ellos dos estuvimos trabajando en hacer un análisis de cómo podemos aplicar los MOOCs para hacer formación global de docentes. Ya hubo un primer experimento en julio de este año, se hizo el primer MOOC internacional, ¿sí? Con base en Filipinas. Miren qué interesante. Qué interesante. Y se está traduciendo al español. Yo he participado en ayudar a traducir algunos de los pedazos, pero es un trabajo muy grande, está dedicado a profesionales. Pero ese MOOC está dedicado a formar maestros planetariamente en estas nuevas técnicas, en estas nuevas tecnologías. O sea, lo peor que a uno le puede pasar en una civilización es que los maestros sobre estos temas sean los más ignorantes, porque su efecto multiplicador es devastador para la sociedad. Entonces el cuidado tenemos que ponerlo de corazón, con dinero, con muchos recursos, con apoyo político y con fuerte desarrollo académico para que esos maestros tengan oportunidades como nunca antes. Tomas un curso de esos y es como haber tomado una maestría
en tu escuela normal. Ese es el tema. Entonces sales de la escuela normal con ideas diferentes sobre qué oportunidades tienes de aprovechar la tecnología para favorecer el aprendizaje de otros maestros. Muchas gracias, Germán. Gracias a todo el auditorio y a quienes se conectaron, que nos siguen en las redes sociales, a Cudi, nuevamente a Martita, Lalo, Quique, Aarón, y pues no dejarles sin de invitarlos a que seguimos construyendo esta escuela de 4.0 denominada hoy, pero viene el promotor de la educación disruptiva. Tuvimos un congreso con Avatar, entonces el doctor Delgado de Puerto Rico también será ponente de esta red. Así es que vienen otros temas antes de cerrar el año, porque ya estamos en la recta final. Y no dejamos... Comentario final, ¿sí? Perdón. Les pido disculpas a los que me siguen y a ustedes en la sala por mi vehemencia. Se nota que me sublevan algunos temas, pero la verdad es que no es esto solamente una charla, una conferencia. No. Son tramos de vida, son compromisos y son cosas que cada uno de ustedes tiene que atender. Uno podría haber alegado ignorancia de estos temas antes, pero ahora que ya supimos, tenemos que asumir responsabilidad, porque la ignorancia ya no se vale. Entonces, a todos los que son víctimas de haber asistido hoy a esta presentación, les queda la responsabilidad de seguir adelante con estos temas, rascando, investigando, estudiando, cambiando sus formas de trabajar. Germán, es nuestro aniversario y vas a pagar la velita. Vaya. Para que quede, no de las jornadas. La Red Late ya cumplimos 4 años. Jornadas, sí. Ahora en noviembre va a ser nuestra reunión anual, pero de las jornadas, por favor, sea usted el promotor de esta reunión. Saludos y felicidades compartido con todos los que todavía sobreviven en la red. Sí. Gracias. Lo vamos aquí a compartir y después les mandaremos virtualmente su pedacito. Muchas gracias a todos.